el templo donde se adora a Dios. Y ellos luchan pensando cómo es que se hace eso. Bueno, son muchos los temas que se toman en cuenta cuando hablamos acerca de adorar delante de la presencia de Dios. Entonces nosotros identificamos esto como un santuario, ¿no? Ahora, ¿es el mismo santuario que tuvimos en el tiempo bíblico? Físicamente, sacrificamos aquí animales, hay un lugar donde se lavaba el sacerdote, hay un eh, altar donde se quemaban sacrificios. Bueno, es diferente, pero sigue siendo un lugar sagrado de adoración. Utilizando eso como trasfondo, vamos a entrar a nuestra lección entonces. Y habitaré en medio de ellos. Éxodo 15:17. Y dice, tú lo introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Bueno, hasta este momento, Éxodos 15:17, ¿dónde se encontraba el lugar designado para adorar a Dios sobre la tierra? Bueno, donde quiera que fuese Abraham, él erigía un altar. Cuando salieron Adán y Eva del jardín, ¿qué hicieron? Construyeron un altar, aún Caín y Abel. Se adoraba a Dios en altares, en todas partes, ¿no? Pero ahora tenemos una situación muy diferente. Tenemos un pueblo entero, no es solo una familia, sino un pueblo muy grande que Dios está diciendo, cuando entren a la tierra prometida que yo te daré, como una nación, a diferencia de Abraham, por ejemplo, se la da ahora a un pueblo, va a ser su tierra prometida. Ha de haber entonces un lugar céntrico donde adorar. Es la primera vez donde se identifica, ¿no?, que cuando entran a la tierra prometida habrá un lugar específico para adorar. Ahora léenos por favor Éxodo 25:8 y 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Tremendo, ¿eh? Esto es un versículo tan poderoso porque aquí Dios está diciendo, yo voy a darles unos planos. No he entregado planos desde la última vez que hablé con Noé, pero les voy a dar planos de un edificio que ha de representar cómo yo deseo que ustedes me adoren. Y aún más, este edificio sagrado, esta forma geométrica, ha de mostrarte y enseñarte acerca de mí, y será el lugar donde tú me adorarás. Entonces, es muy importante, muy importante. Ahora, este patrón de Dios no tenemos suficiente tiempo de hablarlo en particular, ¿no? Pero esta primera sección habla acerca de Dios morando entre ellos. Voy a tomar un momento. Tenemos aquí una vista que van a ver y posiblemente en televisión lo van a ver también en su pantalla, del santuario como tal. Y allí tenemos quizás un cuadro que representa la forma del templo. Ahora, hubieron varias variaciones entre los tres templos, o sea, el tabernáculo en el desierto, por supuesto, era portátil, era un poco diferente al que se construyó, que fue diseñado por David y construido por Salomón, y luego este fue destruido y luego fue reconstruido durante el tiempo de Esdras y Nehemías, y Herodes el Grande lo volvió a embellecer, ¿no? Durante el tiempo de Jesús era el que se ve allí. Y habían diferencias, pero tenían estas cosas en común como tal. Había un atrio, una entrada principal, una sola puerta. Ahora, ¿quién es la puerta según la Biblia lo presenta? Jesús dijo, yo soy la puerta. Lo primero que se veía cuando uno entraba era un lugar para sacrificar, donde los corderos eran ofrecidos. Y vamos a leer un poquito más adelante en cuanto al fuego sobre el altar. Voy a brincar a Levíticos capítulo 6 y dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ahora, solo para que puedan entender esto que es muy importante, cuando construyeron el primer tabernáculo y el templo de Salomón, no se encuentra registrado que ocurrió en el tercer templo. O sea, cuando lo fueron a dedicar para que el Señor mostrase su aprobación, pusieron el sacrificio sobre el altar y oraron sobre él. Dios envió fuego divino desde el cielo y consumió el
sacrificio. La gloria de Dios descendió sobre el templo de Salomón, sobre el tabernáculo por igual, y era un fuego santo, un fuego encendido por el cielo. ¿Cómo usted piensa que el Señor mostró aprobación a la ofrenda de Abel? Bueno, fuego del cielo, pero nada ocurrió con la de Caín. Ese era conocido como fuego sagrado porque Dios fue el que lo encendió. Cuando necesitaban entonces brasas en el lugar santo para el incienso, no sacaron su encendedor Bic, no es que sacaron una caja de fósforos, sino que tomaban brasas del fuego original que Dios había iniciado y las entraban allí. Siempre utilizaban fuego sagrado. ¿Recuerdan el relato de Nadab y Abiú, que ellos entraron ebrios al santuario y pensaban, bueno, vamos a encender nosotros nuestro fuego, y fueron muertos porque era fuego común, conocido así, y debían usar el fuego sagrado? Ahora, sobre ese altar, ese fuego que representaba el Espíritu Santo. Ahora, ¿hay fuego falso en el mundo? Sí, hay un falso espíritu, ¿no? ¿Hay un gozo verdadero que da Dios? Sí. Hay ciertas iglesias que como que manufacturan ese gozo al tocar más música más fuerte y más rápido y dicen, ay, me siento tan bien, ay, mi corazón está moviéndose, quiere decir que Dios está con nosotros. Bueno, para mí eso es un fuego falso, no sé. Y luego está el fuego verdadero del Espíritu de Dios. Y también vemos otra cosa, que hay una cruz que ustedes ven aquí, ¿no? Bueno, usted no va a encontrar eso en la Biblia como tal, pero sí se sobreentiende que había un lugar donde realmente degollaban al cordero, lo amarraban y luego tomaban la sangre, ¿no? Y algunos han dicho, bueno, sí, había un instrumento donde degollaban como tal con él las los sacrificios como tal, ¿no? Y yo los he visto, ¿no? Recuerdo cuando Jesús en cierta ocasión llegó al templo y luego hizo un látigo de unas cuerdas de cuero. Bueno, esas eran las cuerdas que utilizaban para amarrar los corderitos para los sacrificios. Ahora, no tomaban la sangre cuando estaba sobre el fuego, pero no piense mucho en eso, simplemente eso representa eso. Entonces, hay un lugar para sacrificar. Había un lugar entonces donde se lavaba, estaba el lavacro como tal, ¿no? Y luego tenemos aquí el lugar santo, ¿no? Y el lugar santísimo. Hay tres lugares en el santuario: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y hay tres partes de la salvación: la justificación, la santificación y la glorificación. La justificación toma lugar en el atrio. Uno va tal cual es. Entonces, la santificación se lleva a cabo en el lugar santo y la glorificación es finalmente cuando estamos en el lugar santísimo ante la presencia de Dios. El pueblo de Israel tenía tres etapas en su liberación. Ellos fueron justificados al sacrificar el cordero en Egipto. Luego cruzaron el Mar Rojo, eso es el lavacro. Luego entraba al lugar nuevo, el lugar santo, ¿no? De hecho, dos cosas, dos bautismos en el atrio: el bautismo de fuego y el bautismo por el agua. Jesús dijo, a menos que nacéis del agua y del Espíritu, no podréis entrar al reino de los cielos. Eso representaba entonces el nuevo nacimiento en el Espíritu. Recuerdan la columna de fuego que ellos tenían, ¿no? El bautismo sobre fuego y también sobre el mar o en el mar. Necesitamos ambos bautismos, del agua y del Espíritu. Luego entraban a la próxima experiencia, era la santificación en el desierto. Tenían pan allí, tenían el candelabro allí y tenían también el altar del incienso, diferente al altar de sacrificio. Nada moría sobre el altar de incienso. Eso representaba los olores agradables de la oración. Esto representa las tres disciplinas básicas de la vida cristiana. El pan representa ¿qué cosa? La palabra de Dios y Cristo Jesús. Debemos entonces leer nuestras Biblias cada día. El incienso representa ¿qué? Bueno, Apocalipsis dice claramente que son las oraciones de los santos. Necesitamos orar todos los días. Y lo tercero es que tenemos el candelabro para que nuestra luz brille. Tiene que ver con dar testimonio, ¿no? Las tres disciplinas de la vida cristiana. Necesitamos leer la palabra de Dios, orar sin cesar y luego ser testigos para el Señor y hacer la obra de discipular a otros y vivir la vida para que las personas puedan ver a Cristo en nosotros. Y tenemos esto entonces en el lugar santo. Luego, por supuesto, cuando el pueblo de Israel entraron a la tierra prometida, es como nosotros entrando al cielo, es la glorificación y eso es la presencia de Dios, el lugar santísimo. Ahora hay tanto aquí que no puedo entrar en todo, pero que me queda, bueno, me queda muy poco tiempo. Cristo es la puerta, Cristo es el agua viva en el lavacro, Él es el Cordero.
y hay sacerdotes que llevaban a cabo todo esto. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús es el pan entrando en el lugar santo. Jesús es la luz del mundo. Jesús es el que hace de nuestras oraciones algo aceptable. Oramos en el nombre de Jesús. Dentro del lugar santísimo estaban los 10 mandamientos. Jesús es la ley encarnada. Él es la roca de las edades. Y bueno, todo en el santuario habla acerca de quién. De Cristo Jesús. Y yo escuché que alguien presentó algo. Ahora, yo no soy un experto en esto, simplemente estoy dando algunos detalles para que puedan tener una idea de lo que significa esto, ¿no? Los evangelistas simplemente presentan las cosas básicas de las cosas como tal, ¿no? Pero aún nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. También habla acerca del cuerpo físico, ¿no? Es un diseño sencillo, pero dice mucho acerca de la vida. Y bueno, lo que tenemos ahí realmente son como que cada célula tiene lo que es el núcleo. Y por supuesto sería el lugar santísimo el núcleo, pero si su cuerpo es templo del Espíritu Santo, había un fuego que quemaba continuamente. Nuestro cuerpo quema calorías continuamente. ¿Estamos continuamente utilizando energía? Sí. Bueno, también había un lugar donde había limpieza. Tenemos un lugar o un sistema circulatorio que limpia el cuerpo, ¿no es cierto? El cuerpo mayormente es agua. Hubo agua allí también. Entonces había almacenaje de la comida. Nuestro cuerpo también almacena comida para energía. Y el ojo es la lámpara del cuerpo, ¿no? Tenemos allí el candelabro de oro, ¿no? El espíritu del hombre como tal. Ahora, todavía no se entienden cómo los pensamientos se almacenan y son transmitidos, ¿no? Y luego tenemos el lugar santísimo donde moraba Dios. Y nuestra mente es ese lugar donde mora Dios. Yo he escuchado aún personas que dicen, bueno, que el templo, y han tenido presentaciones preciosas, que es un tipo del cuerpo, ¿no? Esto es simplemente una visión panorámica de lo que todo es esto, ¿no? Por eso es que dice, vuestro camino, oh Dios, es a través del santuario. De hecho, yo brinqué a otro versículo en Salmo, pero al final de Éxodo 25, 8 y 9 dice, hacerme han un santuario para que yo habite entre ellos, para habitar entre ellos. ¿Cuál era la meta principal del pueblo de Dios? Tener la presencia de Dios. ¿Cómo termina la Biblia? Pero, bueno, ¿cómo comienza? Por causa del pecado el hombre fue echado del jardín, fue separado. El deseo al fin de la Biblia, Apocalipsis 21:3. Yo no le entregué ese versículo a nadie. A ver, ¿quién quiere leerlo? Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Fíjense bien el énfasis, con ellos, con ellos. Cristo cuando sube al cielo, ¿qué dice? He aquí yo estaré con vosotros. Entonces, la meta principal es estar de regreso con Dios. Fíjense bien, que solo hay una entrada al tabernáculo, al santuario. Todo se mueve en una sola dirección, es una línea recta. Hablando acerca de eso, Pablo fue convertido en la calle derecha, dice, ¿no? Lo llevaron a la calle derecha. Y así es la conversión, es una línea directa, uno entra y uno sigue en esta jornada regresando a Dios al lugar santísimo, es para poder encontrarnos otra vez ante la presencia de Dios. Y a eso menciona Pablo en Hebreos cuando dice, ahora podemos a través de Cristo venir confiadamente ante la presencia de Dios, no podemos estar cerca de allí porque por causa de Cristo pasamos el velo justo ante la presencia de Dios cuando oramos a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, somos restaurados a Dios de regreso a su presencia. Es un pensamiento realmente precioso. Muy bien. Vayan conmigo si son tan amables. Bueno, un versículo más. Deuteronomio 12, versículo 5 y voy a leer el versículo 6 también. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis, y allá iréis, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Fíjense que esto fue en Deuteronomio, el último libro de Moisés. No había dicho dónde había de ser. Él dijo, bueno, Dios no me ha revelado aún dónde será, pero habrá una revelación futura donde se indicará claramente dónde sería, donde su nombre estaría puesto. ¿Saben? Finalmente Él le reveló eso a David, que Jerusalén había de ser el lugar donde se había de construir el templo. ¿No es interesante que ese es el lugar donde Abraham ofreció a Isaac? Ese es el lugar donde se encontraba Melquisedec como rey de Salem, conocido después